¿Y crees que es importante el que haya una persona visible para que la gente pueda empatizar detrás de una marca? Hay el ejemplo muy viral, justo en tu caso ya lo sabes, que es Nude Project, que tiene el podcast. También se ha hecho muy famoso el caso de José Elías, de La Sirena, que ahora ha empezado a tener un canal, un podcast, de salir en vídeos. ¿Crees que es algo importante? ¿Crees que es algo que iremos viendo en muchas marcas? Para mí es el futuro, pero el futuro cercano. No sé si es muy lejano porque se está quemando muchísimo. Yo creo que acabará saliendo otra tendencia, pero está claro que ahora si eres una marca y no hay una o varias caras visibles, lo tienes muy complicado. Tienes que ser muy ingenioso como marca para llegar a atraer al público, ¿no? Porque la tendencia de consumo ahora mismo es totalmente transparente, tiene que haber una marca personal detrás de cada empresa y es el futuro. Cercano, lejano, no lo sé, pero lo que hay que hacer ahora yo creo que sí. Y ahora entramos ya, estabas con Soldier, ya reventándolo en cuanto a redes y vídeos. ¿Seguiste con Soldier hasta acabar el grado o hasta cuándo estuviste con ellos? Yo estuve con Soldier hasta que apliqué para una empresa y esto tiene una historia interesante y es que me acuerdo que hacíamos bastantes viajes con mi jefe entonces y me decía que a qué empresa me iría y por cuánto me iría, porque él pues a lo mejor sí que nota esa preocupación de darse cuenta de que podrían llegar empresas o otras marcas de guantes más grandes, ¿no? Y yo le dije que no se preocupara, que yo no me iba a ir, entonces estaba consumiendo muchísimo el podcast de Nude Project, entonces yo le dije que no se preocupara, que yo si me iba a algún lado era Nude Project, entonces él ya se relajaba porque estaba muy lejos de esto, ¿sabes? En plan, tú tranquilo que yo me voy es porque ha venido Nude Project a por mí o lo que sea, ¿no? Entonces pues ya se acababa el tema y jolín, pues acabó siendo así. Yo me acuerdo que consumí el podcast mucho, me empezó a inspirar muchísimo y empecé a seguir a bastantes trabajadores de la marca y uno de ellos era que gestionaba redes sociales entonces, que es Jesse, y nada, me acuerdo que subió una historia, que había una vacante de TikTok Growth Expert y apliqué por mi cuenta, obviamente no avisé a nadie porque bueno, es lo típico que si Nike pone una oferta pues aplicas a Nike y ya sabes, no te lo acabas de creer. Lo que hice un video currículum, intenté hacerlo de la mejor manera posible, explicando pues todo lo que he explicado hasta ahora, explicando todo lo que había hecho entonces. Me llegó un mail de que eran de Nude, de que me habían llamado pero no lo había cogido, que aún así que querían hacerme una entrevista para puesto. Entonces yo ya, cuando me lo dijeron, me puse a llorar. Me acuerdo que llamé a mi mejor amigo porque no quería hablarlo con nadie, quería tenerlo a lo callado porque todo lo que había hablado con la gente siempre se me había acabado agafando. En este sentido, si estoy metido en algo, prefiero callarme ahora. Si hablamos más personal, lo puedo explicar todo. Pero llamé a mi mejor amigo, llamé solo a él y a Eva, que es mi socia, mi mejor amiga también, porque me había estado ayudando, ¿no? Y nada, fui a hacer la entrevista allí en unas oficinas, nada, salió el Office Tour. Me acuerdo de llegar, de ver a Alex y yo, claro, nunca había tenido experiencias con gente con números, ¿no? Y pues es lo típico, que tú ves a una persona famosa o con bastantes números y se te mueve un poco cosas por el estómago, ¿no? Como mariposillas. Y nada, lo vi y pasé para adentro, me metieron en las salas de cristal, me hizo una entrevista, la entrevista fue muy bien, expliqué todo, lo típico, una entrevista. Iba un poco nervioso, pero lo único que iba a hacer era hablar de mí de la manera más humilde y de la manera más transparente posible. Y nada, pues me fui a casa y al día siguiente, por la mañana, a las 9, me llegó un correo de que otro compañero, bueno, una persona de dentro del equipo de Nude, acababa como cogiendo ese rol y la vacante entonces desaparecía. Entonces, yo no me puse triste, yo lo que hice fue, vale, no puede ser, he estado en las oficinas, esto no puede quedarse así, es que es imposible, en plan, yo digo, es que no podía aceptar ese no lo podía aceptar. Obviamente no me enfadé ni nada, pero que para mí no tenía sentido porque había estado en las oficinas, yo ya me veía dentro, es que era imposible no estar. Entonces le pregunté a la de recursos humanos, le dije si habían otras vacantes y me dijo todas las que habían. Estaba la vacante de videoeditor, de contenido vertical, que básicamente era para hacer los clips y los extractos del podcast. Dije que de una, que podía hacer la vacante, me dijeron que sí, me dieron el caso era del podcast de Fran Cuesta, de Fran de la Jungla, hacer 2 extractos, que son 2 clips, 2 TikToks, 2 Reels, 2 Shorts, como lo quieras llamar. Y nada, yo editaba con CapCut, yo no he sido videoeditor en mi vida, ¿sabes? Yo editaba con el móvil. Y pues me instalé el CapCut para el ordenador y yo sabía que como editor no podía destacar. Lo que hice fue, en vez de hacer 2, al principio pensé, digo, bueno, hago 5 y así pues compenso un poco, pero dije, tío, hago 10, ¿sabes? En plan, ya que me pongo, pues me voy a poner de verdad. Me acuerdo que me vi el podcast comiendo, fui a clase con los momentos más top del podcast y les dije a mis compañeros uno a uno, en plan, mientras hacíamos la clase le iba pasando la tarjetita, que lo había todo escrito en una tarjetita, y les dije que me dijeran el tema que más les interesaba, ¿no? Que me pusieran 3. Pues de todos los que salieron, los 10 mejores los hice, me compré
los Monsters, estuve hasta las 4 de la mañana editando y se lo envié. ¿Cómo editaste estos vídeos? ¿Es del mismo estilo que tenías ya de Soldier Keeper? ¿Buscaste un estilo más parecido al de Nude Project? Me metí en el TikTok de Nude, vi más o menos cómo lo hacían e intenté hacerlo igual, pero con un toque mío. Y nada, ellos lo que se fijaron es en eso, que aparte de que estaban bien, que les hice 10 ese mismo día, por la noche. Se lo iba a enviar por la mañana para no quedar mal, pero digo, oye, ¿verdad? Pues se lo envié a las 4, que vean que estaba hasta las 4, y se los envié todos muy ordenaditos, y a las 9 de la mañana me llamaron del día siguiente que Bruno me quería conocer. Vale, antes de seguir con esto, vamos a tirar un poco para atrás de lo que has dicho. ¿Cómo fue la primera entrevista con Nude? ¿Cómo es? La gente ya está un poco nerviosa de normal al ir a una entrevista cualquiera y tú estás yendo a una entrevista en el sitio de tus sueños, diría yo, con el trabajo de tus sueños. Entonces, ¿cómo es el camino hasta llegar ahí? ¿Cómo intentabas preparar la entrevista? Qué buena pregunta. Soy una persona que considera que las cosas pasan por algo y en la primera entrevista sí que es cierto que iba más nervioso, pero ¿cómo prepararla? Yo tenía claro que lo que no podía hacer era cagarla por estar nervioso o por no ser yo al 100%. Entonces me mentalicé mucho de que lo que tenía que hacer era explicar quién era y abrirme de verdad siendo yo. Si tenía que estar en esa empresa, tenía que estar siendo yo como Marcos, como persona. Yo lo que recomiendo para situaciones así, que vas a una empresa que, jolín, que a ti te motiva muchísimo, yo considero que si de verdad te mereces estar ahí es porque eres como eres. En plan, tú no vas a fingir durante años una persona que no eres. Entonces yo fui como si fuera a tomar una cerveza o lo que sea con un amigo y ya está. Obviamente vas nervioso, estás entrando a las oficinas, ves toda la gente, ves a los CEOs de la marca, ¿no? Que son quien salen en los podcasts con todas las influencias. Te pones nervioso, es normal, pero a la que empiezas ya a hablar, intentas de verdad concentrarte en explicar quién eres y lo que eres y lo que quieres ser, en teoría ya va bien, no tuve ningún problema. La chica de recursos humanos, ahora compañera, es increíblemente encantadora y no te van a poner ningún problema en ese sentido. No creo que te vayan a intimidar. Estás haciendo una entrevista para que entres en empresa, no van a ir a joderte. Si de verdad tienes que estar ahí, es porque eres tú. Que seas tú y que seas lo más transparente posible. Eso es la primera. Luego la segunda, ya aún más. Pero fue con Bruno, etc. Ahora te explico si quieres. Justamente lo que acabas de decir es lo que ya pasó con Rocket League. Yo creo que no acabas pudiendo hacer lo que quieres. En el caso de Rocket League, ser jugador profesional y aquí entrar a trabajar. Y en vez de rendirte o tirar la toalla, que es lo que haría casi todo el mundo, intentas tirarlo para adelante como puedas. Hablas con la directora de recursos humanos y lo intentas tirar para adelante buscando cualquier otra alternativa. Entonces, contactas con ella por mail para encontrar cualquier vacante que haya en cualquier otro sector para entrar a trabajar ahí. Y de ahí ya te dan una segunda entrevista para trabajar. Después de haber enviado los vídeos, como he comentado antes, me llaman por la mañana del día siguiente, que yo estaba trabajando, y me dicen que Bruno quiere conocerme, que había visto los vídeos y que quería hablar conmigo. Entonces yo ya esa segunda entrevista la encaro de una manera totalmente diferente, la encaro de una manera de que, uno, si te llaman, habiéndote dicho que no, si te llaman para que vayas otra vez, la probabilidad de que te digan que no es bastante baja, porque si no, es que están mareándote, y si te vuelven a llamar es porque han visto algo que de verdad les interesa de ti. Entonces yo ya fui mucho más tranquilo, pero fui como motivado, sabía que iba a hablar con Bruno ese día y querían convencerle de que yo quería estar ahí dentro y que yo quería aportar valor. Y así fue. Bruno se puso a ver todos los vídeos de Soldier, de la marca de guantes de porteros, conmigo al lado, desde su móvil, ultra cercano todo, y hablando con él, pues salí de allí, medio sabiendo ya que estaba dentro, yo lo notaba, y antes de llegar a mi casa, volviendo en el tren, ya me llamaron diciendo que el lunes podía empezar. Así que nada, en esa segunda fui a machete, en plan, mucho más intenso, mucho más echado para adelante, ¿no? Y sin vergüenza absoluta. ¿Cómo fue el que te llamaran y te dijeran que ya estabas dentro? Supongo que mucha ilusión, pero eso también repercutía en que estabas en Soldier, imagino, y tenías que tomar una decisión. Entonces, ¿lo tomaste Sí. con mucha ilusión al principio y ya después te diste cuenta de lo que suponía? ¿O no lo llegaste a disfrutar tanto porque ya podías ver consecuencias? Es que cuando yo entro en Nude la vida me cambia bastante, por muchas cosas en general. Pero primero centrándome en esa llamada, durante todo el proceso que he explicado, pasa más o menos durante 3-4 días. Entonces, montaña rusa de emociones yo ya la había pasado. Era como más, vale, me llaman tal, vale, sí, te pasamos el correo, todo de la empresa, todo nuevo. Y yo ya fue como un, vale, ya está, en plan, lo hemos conseguido, ¿sabes? Entonces me puse muy contento, pero yo ya había pasado esa montaña rusa, ¿no? De emociones, de que te llamaran y volverte loco, tal. Yo ya la había pasado y esa segunda llamada fue más tranquila. Y a partir de ahí tienes que empezar a adaptar un poco tu vida de nuevo y por varias partes. Por el tema familia, cómo se lo comunico a mi familia. Yo me acuerdo que mi madre la llamé, se lo expliqué todo. A mi madre se lo estaba diciendo todo el proceso. Con mi madre sí que tengo mucha confianza en ese sentido y le estaba explicando todo el proceso de lo que estaba pasando, ¿no? Y a mi padre me quería esperar porque no quería
quería decirse a todo el mundo, me quería esperar. Me acuerdo que yo ya había puesto algún podcast en el salón de Nud y me acuerdo que mi padre ya los conocía, lo veía, lo típico que se pone a verlo contigo, ¿no? Entonces, esa misma noche le puse uno a posta y le dije, sería increíble poder trabajar aquí, imagínate que estos fueran mis jefes, ¿sabes, papá? Yo sería loco. Y me dijo, bueno, sí, tal, que pues, papá, que sepas que el lunes empiezo con ellos y que son mis nuevos jefes. Yo me esperaba una reacción muy loca, pero me dijo, hostia, y eso, en plan, no lo entendía, en plan, no se centró tanto en, hostia, qué guay, no, se dijo, vale, pero ¿cómo? Vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has ocultado? ¿Sabes? Todo eso. Y nada, pues se lo expliqué. Ahí también se dio cuenta que el niño que estaba narrando en su cuarto, molestando un fin de semana a la hora de comer, gritando con coches voladores, entraba en una empresa con bastante relevancia y peso en España y en Europa, y que todos esos gritos y todos esos días trabajando de gratis dentro de la habitación jugando a videojuegos iban cogiendo resultado. Y ahí es cuando ya se dan cuenta de que, hostias, cuidado. Joder, qué guay. Más Sí, emocionado. está guay, sí. Cómo lo cerré con Soldier fue difícil, porque claro, ves tú a tu jefa decirle que la única empresa que entrarías, que te irías, sería esa, él cómo se iba a esperar eso. Es que, ¿quién se iba a esperar eso? Nadie. Y pues fui, se lo expliqué, me dijo de primeras, pues claro, se lleva un shock tremendo, se le viene todo encima, ¿no? Porque habíamos montado una bastante gorda. Y bueno, pues luego ya se relajó y me preguntó que cuándo empezaba y le dije el lunes. Y ahí ya fue cuando, bueno, tuvimos que hablar más rato y explicar cómo lo íbamos a adaptar, a solucionar. Yo me acuerdo que le di mi palabra de que le iba a preparar 15 vídeos para que tuviera, para subir un día sí, un día no, así para que tuviera un mes para encontrar a otra persona. Así fue, yo ya estaba en las oficinas de Nut y le preparé 15 vídeos para que él pudiera, para cerrar bien. Yo creo que los valores son lo primero de todo. Nunca te tienes que olvidar de dónde vienes. Estuve una semana trabajando como un loco, pero para mí era algo mínimo, ¿no? De dejarles bastante cubiertos en ese sentido. Eso dice mucho de ti, y es muy importante el siempre que has trabajado en un sitio intentar acabar bien en ese trabajo por mucho que vayas a otro, ya que si ese sitio también va a hablar de ti y en un futuro te puede servir, ya sea para volver o para tenerlo como de referencia. Entonces, una cosa que te quería preguntar también ¿es lo normal entrar así en Nude Project de que una persona que trabaja o cuelga una story, creo que has dicho, o un post diciendo que hay una vacante? ¿O cómo es el tipo de gente que trabaja en Nude Project y cómo se entra normalmente en una empresa de esta magnitud? En una empresa de esta magnitud no lo sé porque solo he estado en Nud. En el caso de Nud, pues lo típico de aparte del LinkedIn, que tú pones la vacante de manera mucho más oficial, si se está buscando un diseñador, pues los diseñadores en su Instagram, pues también, oye, estamos buscando diseñador. Y en este caso fue así. En este caso, Jesse, que era quien estaba en redes sociales en ese entonces, pues subió una historia y aparte de que estaba la vacante tanto en la web como en LinkedIn, pues él subió una historia con el link a esa vacante. En plan, así se puede entrar. Luego ya, en qué perfiles se fijan? Pues depende, qué departamento. El financiero es totalmente diferente a uno creativo, ¿no? Pero se fijan en el talento completamente. Aparte, luego experiencia y tal, en mi caso, yo puedo hablar de mi caso. Entonces, en mi caso se fijaron y confiaron en mí, porque encima es que entré directamente, no entré de prácticas, entré a trabajar directamente. Aún no había acabado clases. Yo salí del superior ya estando en NUT. Y en mi caso se fijaron en mi persona, confiaron en mí y bueno, pues ya llevamos 8 meses o más. ¿Puedes explicar un poco qué es LinkedIn? Es una red social de profesionales. Todo el mundo puede tener esa red social, pero es una red social enfocada al mundo laboral. Generas unos contactos, también puedes tener seguidores, pero la idea es conectar con perfiles para que te salgan sus posts, igual que los tuyos. Es como el antiguo Facebook, la solicitud de amistad, hasta que nos aceptaban, no salían las cosas de cada uno. Entonces ahí es donde se publica todo lo que en ámbito profesional se refiere. Si grabo un podcast con yo qué sé, con Antonio Recio, bueno, perdón, con Jordi Sánchez o con Aitana, o si hago un proyecto o lo que sea, voy a dar una charla, publica en LinkedIn. Y es una red social para el mundo laboral y es todo lo que haces allí. Entonces ahí se consiguen la mayoría de trabajos en los sectores profesionales, no en los tradicionales como una panadería, un almacén y cosas así, pero sí como comercial, administrativo, marketing, cualquier cosa de oficina. ¿Y eso te lo explicaron en el módulo o cómo lo aprendiste? Porque yo creo que este tipo de trabajo, de por ejemplo marketing o creador de contenido o editor, cosas así, creo que es como la manera más correcta de aplicar, diría yo. Y creo que es algo que, al menos en mi entorno, casi todo el mundo desconoce. Hostias, que pues mi entorno se conoce bastante, pero la gente no está del todo metida. En mi entorno profesional todo el mundo conoce LinkedIn, todo el mundo tiene LinkedIn, pero en el entorno de amistad social, del instituto, de mis amigos, no están muy profundizados en el tema. Yo lo conocí en los eSports y me lo creé en los eSports porque ya ahí la gente empezaba a moverse. Se hacía todo por Twitter, no por LinkedIn, pero bueno, los que más destacaban para trabajar con empresas y cosas así sí que estaban en LinkedIn. Y yo tuve la suerte de rodearme de gente bastante importante, aunque
porque yo no llegué a ese punto, ¿no? Pero ya luego en el instituto yo tenía un profesor que es como un mentor para mí, me ha dado muy buenos consejos, que es Luis Román. Nos dio gratis un curso de LinkedIn que él cobró en su momento y lo dio como en horas extras. Entonces yo, como siempre, pues me apunto cosas así, hay que apuntarse siempre. Y ahí me enseñó un poquito cómo gestionarlo. En plan, la pregunta creo que era que si en mi entorno lo conocían, pues entorno social no mucho, pero sí que es cierto que lo vas viendo y yo te recomiendo desde aquí que empieces a trabajar tu marca personal dentro de LinkedIn, sobre todo si vas a trabajar en un ámbito creativo o en un ámbito así de marketing, porque eso, lo que tiene que hablar es tu trabajo y venderlo de la mejor manera posible, al fin y al cabo.